La escritora y periodista peruana Fieta Jarque ha publicado una novela apasionante. Se trata de Madame Gauguin, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Una novela que gira en torno a Aline Gauguin, quien era o quien fue hija nada más y nada menos que de Flora Tristán y madre nada más y nada menos que de Paul Gauguin. Pero esta novela es además apasionante porque se sumerge en una serie de cuestiones humanas, como por ejemplo la relación entre una madre y su hija, en este caso la relación de Aline con su madre Flora Tristán, una relación conflictiva, complicada, tan es así que lleva a Aline a no contarle nada de su abuela y de su abuelo a su hijo Paul Gauguin. Justamente sobre esta interesantísima novela que yo recomiendo mucho, conversé con Fieta hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías ya funcionan de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Fieta Jarque aquí en Letra Capital. Hola Fieta, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu novela, Madame Gauguin, publicada por el Fondo de Cultura Económica, en una muy bonita edición además. ¿Cómo estás, Fieta? Bueno, muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Encantada de conversar contigo sobre la novela, porque además yo sé que vas a entrar a fondo literario y eso siempre da gusto en una conversación de este tipo, ¿no? Ujú. Bueno, quería empezar, a mí siempre me da curiosidad, es una obsesión mía digamos, cómo se originan las novelas, ¿no? Los libros, cómo de repente a partir de una imagen o de una idea eh, que va germinando, ¿no? Y que nos acompaña hasta que finalmente se traslada a la escritura. Pero en el libro tú, de alguna manera, en el texto final, ¿no? Como que adelantas un poco pues, eso, ¿no? Hablas de que esta novela, El paraíso en la otra esquina, de Vargas Llosa, eh, que gira en torno a Flora Tristán y a Paul Gauguin, ¿no? Fue como el disparador de esta novela. Sí, inevitablemente tenemos que mencionarla, no solo por justicia literaria, sino que se entiende mucho mejor cómo surge esta idea, ¿no? Como tú bien dices, eh, las ideas literarias o los desarrollos no son algo racional y de la voluntad exclusivamente. Es algo como que te prende, ¿no? Una idea, unas preguntas, y en este caso la lectura de este libro que a mí me interesaba muchísimo los dos personajes, pero me dejó, francamente, pues con ganas de ligarlos de alguna manera, ¿no? Porque eran dos vidas separadas, dos personas extraordinarias, pero el vínculo que los unía yo no lo veía en ese libro. Y entonces eso generó una serie de preguntas sobre la conducta de unos u otros y inevitablemente el nexo era pues la hija de Flora Tristán, que era madre de Paul Gauguin, ¿no? Y entonces, si bien en la novela de Vargas Llosa se cuentan a grandes rasgos cosas sobre ella, quise averiguar un poco más sobre su época, lo que le tocó vivir como experiencia de mujer y también un poco, pues, qué influencia pudo tener en su hijo todo esto, ¿no? Ujú. De hecho, que ahora que mencionas la novela de Vargas Llosa, donde sí aparece pues Aline, eh, pero claro, aparece como un personaje, digamos, de reparto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm, Y aquí tú justamente ujú. la tomas como la protagonista, eh, y que claro, como creo que ya lo comentamos en algún momento aquí en Lima, eh, es de alguna manera lo que faltaba para completar el cuadro, digamos, ¿no? Esta relación o este nexo, como tú acabas de mencionar, entre esos dos grandes personajes tan poderosos, ¿no? Y tan, de alguna manera, que han remecido cada uno
en su Ujú, área, ¿no? Sus ambientes, ujú, ¿no? Flora Tristán como una de las feministas más importantes, o Gauguin como artista que revoluciona también un poco su ujú. arte, ¿no? Y claro, en Sí, medio está pero justamente Aline, ¿no? Pero fíjate tú que tú has dicho, en realidad, mira, yo me he al final demorado prácticamente 20 años. ¿Por qué? Yo escribo rápido, ¿ah? Yo como periodista me pongo y me gusta, por supuesto he tenido una fase, no una fase, sino he investigado mucho, he leído un montón de libros, lo he pasado genial investigando, también un poco como periodista, pero también como escritora, ¿no? Toda la época. Pero mi error, que creo que ya luego lo rectifiqué, es que yo la trataba a ella todo el tiempo como un personaje secundario. Yo quería que se sintiera en la novela que ella era una persona normal, ¿no? Que le pasaban cosas, que estaba rodeada tanto, bueno, por personas que tuvieron un renombre. No, no me refiero tanto a su hijo porque ella muere antes de que él se haga famoso, pero digamos el círculo de Flora Tristán y luego el círculo familiar, los Tristán y Moscoso en Perú, y luego, pues, en fin, los relacionados con Gustavo Arosa, que fue su amante, su benefactor. Son todos círculos de gente de las artes o de la política muy poderosos. Y yo quería hacer sentir que ella era un personaje secundario, ¿no? Pero claro, no tenía sentido. No puedes hacer una novela solo con el personaje secundario. Entonces, cuando ya dije, no, es ella, y ya puse ese título, lo reordené todo y es ahí cuando ha salido esta última versión, ¿no? Que ya me ha dejado pues satisfecha y creo que sí, que en el fondo sí se le hace justicia, no como un ser extraordinario, porque no solo los seres extraordinarios hacen historia, ¿no? Ella, con las cosas que le pasaron y un poco algunas circunstancias que tuvieron luego repercusión en Paul Gauguin, que sí se convierte en una persona pues importantísima en el mundo del arte, pues claro, su papel siendo secundario en la vida de los otros es también digno de seguirlo, ¿no? Ujú. Ahora que mencionas el tema, digamos, de la investigación, ¿no? Que claro, que para una novela eh, con un tema histórico es importante, y donde de alguna manera también acometes pues tu, digamos, perfil periodístico. ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, eh, ¿en qué momento, me da curiosidad, en qué momento tú decides escribir esta novela? Más allá, digamos, de la primera referencia a la novela de Vargas Llosa, y ya te acometes a la investigación, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso? Ujú. Bueno, Aline, primero Chazal, porque, bueno, lo digo brevemente, es su padre se apellidaba Chazal, Ujú, ¿ya? Pero luego, por una serie de circunstancias de la separación de Flora con el padre y los delitos que él cometió, que no vamos a ir revelando, ella le quitó a sus hijos el apellido del padre y se quedaron en Tristán. Y luego ya al casarse, pues en Francia sobre todo, pierden el apellido y tienen el del marido, ¿no? El tema político y las circunstancias políticas son importantes a lo largo de toda su vida, ¿no? Si bien ella no es una activista como Flora, ¿no? Que era una socialista utópica militante, con unas ideas y tal, ella sí tuvo ideas republicanas. Yo todo eso lo fui investigando y deduciendo, porque sí, encontraba muchos datos sobre ella, bueno, muchos no, pero sí suficientes, porque ella, como digo, era una persona normal. Es difícil rastrear datos de una persona normal, ¿no? Pero sí encontré y pude deducir por los círculos en los que se estaba metida, pues qué influencias, qué ideas, qué pasaba y cómo el momento histórico en diferentes países, ¿no? Fueron teniendo también un fuerte papel en su vida. ¿No? Yo ahí, por ejemplo, en la primera parte en Burdeos, George Sand, que era la escritora más importante de Francia y era un figurón, olvídate, ¿no? Súper poderosa, tenía una rivalidad muy fuerte con Flora Tristán.
¿no? Entonces, yo investigué hasta tal punto esa rivalidad que me di cuenta que, que tenían vidas muy, muy, muy similares y muy paralelas, ¿no? En muchos estos, y por eso había una especie no te digo, de amor-odio, de envidia y apoyo entre las dos, y por eso George Sand termina pues acogiendo a la Ahí, hija de Flora cuando ella muere, ¿no? Y la metí en su círculo de poder en Francia, de intelectual y político, que es donde ella también aprende a moverse, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de mi investigación ha sido que a partir de personajes que la rodeaban y circunstancias que yo conocía de su vida, pude ir reconstruyendo en gran parte esta historia que, debemos decirlo, sí, es una novela, pero no sé, el 80 y tantos % es la puritita verdad, o sea, las circunstancias, los personajes, todo eso son verídicos, ¿no? En ese sentido un poco periodístico también, pero con un poco, por supuesto, la recreación y la deducción, como digo yo, de las circunstancias de acuerdo a los datos comprobados. mm. Claro, porque como tú dices, ¿no? El 80% de la novela es fiel a la realidad, pero es finalmente una novela, ¿no? Digamos, no es una biografía, no es un reportaje. eh, Ujú. y y el hecho de que sea una novela, de hecho lo dices también tú en el texto final, ¿no? Digamos que potencializa la historia de este personaje, ¿no? Es decir, nos permite comprender muchas cosas que quizás el dato simple no nos podría permitir eso. Ujú. Sí, así es. Bueno, uno empieza a imaginar, ¿no? Las relaciones entre unos y otros, hay una parte sobre la gran fiesta que hace el presidente José Rufino Echenique, cuando lo están acusando de corrupción y que ya quieren hacer un golpe de Estado, y de hecho termina habiendo una guerra civil, ¿no? Hay una tradición de Ricardo Palma que se llama la fiesta de la Victoria, ¿ya? Y esa fiesta, la Victoria era la esposa además Victoria Tristán, que era de la familia Tristán, ¿no? Era la sobrina. No, era la hija de don Pío Tristán. Bueno, el caso es que él, para decir, no, yo tengo plata por mi cuenta, no porque me la haya robado. Entonces voy a hacer la fiesta más grande que se haya hecho en Lima. Y de hecho la hizo. Y entonces Ricardo Palma la describe toditita. Entonces yo me meto en esa fiesta, porque ella, como no va a haber ido, ella estaba ahí en Lima y era de la familia, obvio que fue, ¿no? Entonces, entramos en esa fiesta y sabemos quiénes son, pues, las sopranos que invitan a cantar, que eran muy famosas, que había hasta bandos como si fuera de partidos de equipos de fútbol ahí entre los de una o los de la otra, los temas políticos internos, quién fue el repostero que hizo los postres, qué comida se sirvió, qué cuadros pusieron, todo eso pues la verdad es que da ganas de volverlo ficción y meterte y bailar en esa fiesta y ver un poco todo lo que pasa con ella, ¿no? Y así, pues muchos otros episodios que la ficción te permite vivir, y no solamente a quien escribe, sino también a quien lee, ¿no? Ujú. Exactamente, porque digamos que una de las cosas que a mí me ha fascinado más de la novela eh, es la relación con la madre, ¿no? Es decir, es una novela sobre esos vínculos tan Ujú, complicados, ¿no? La madre, una mujer, de alguna manera una madre ausente, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Abocada pues a sus luchas sociales, eh, ujú, y terrible para la misma Lynn, ¿no? De hecho, se me viene ahorita a la mente cómo de alguna manera despreciaba la vida que llevaba ella, ¿no? De mujer casada, ¿no? O incluso gestos eh, eh, tan ilustradores o ilustrativos como el hecho de que cuando muere, ¿no? Una parte solamente del cabello va a ella y otra parte va a la que supuestamente Flora consideraba su sucesora, ¿no? ujú. Como que ninguneando un poco a la hija. Esa relación tan complicada también resulta fascinante en la novela. Bueno, en realidad no es extraña
el que haya conflictos a veces entre madres e hijas, ¿no? Exacto. Yo no soy psicóloga ni psicoanalista ni nada por el estilo, ni siquiera he acudido a ningún especialista, o sea que no, pero es evidente, ¿no? Y además, yo creo que si bien por supuesto aprecio la obra de Flora Tristán, y me parece sobre todo Peregrinaciones de una paria, me parece un libro extraordinario que debería leer todo el mundo, y además es divertidísimo, ¿no? Porque en realidad es puro chisme, chisme pero de nivel, ¿no? Y además es un libro importante en muchos sentidos, también el literario. Pero, y también su lucha, su obsesión, su misión en la vida me parece admirable. Pero por supuesto eso deja muertos en el camino, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Y claro, siempre pues las primeras víctimas son el círculo más cercano. Entonces, la relación de Aline con su madre va cambiando del resentimiento al aprecio, de la admiración al querer olvidarla por completo y no mencionársela a sus hijos, ¿no? Entonces, pero va evolucionando así como evoluciona ella, y a medida que va madurando se da cuenta que en realidad algunas de las cosas que decía su madre sobre la independencia de una mujer económica, y su poder de decisión era importante pues para vivir una vida plena, ¿no? Y entonces ahí pues no sé si se reconcilia con ella, pero sí con la parte, digamos, más, la que la había apartado, que eran las ideas, ¿no? Avanzadas para su época. Entonces yo creo que siempre, bueno, aparte de en todas las novelas, siempre tiene que haber una evolución, ¿no? Yo creo que no hay que endiosar ni siquiera a los héroes o heroínas, ¿no? Que todos tenemos nuestros lados frágiles y a veces en casos, pues también estas figuras importantes tienen su lado B que no hay que dejar de lado, ¿no? Y que además los humaniza, creo yo, ¿no? También de alguna manera digamos, los saca un poco del pedestal y los vuelve más humanos, ¿no? Y más entendibles de alguna manera, ¿no? Y quizás incluso, digo yo, podríamos valorar más ciertos logros, ¿no? A partir de entenderlos como personas, digamos. Ujú. Sí, sí, sin duda. Y también, bueno, Paul Gauguin, que también tiene una ruptura en determinado momento con su madre y él no entiende, en realidad nunca entiende bien qué pasó. Los lectores sí, ¿no? Porque justamente toda esta parte conflictiva que tuvo Aline, no solamente con su madre, sino con su padre, ¿no? Que la secuestró, que para vengarse, o sea, fue una niña que en la ruptura de sus padres fue utilizada, manipulada y realmente maltratada en la lucha entre los dos, entre la pareja, ¿no? Entonces ella no quiso que sus hijos lo supieran y las vejaciones que ella sufrió y por la que vio que Paul tal vez podría tener algo de, no te digo heredado, pero digamos en esa línea, le causó una repulsión que hizo un alejamiento que él nunca llegó a entender y que, bueno, al final la novela termina con el capítulo que es una genealogía de un cuadro, que es el único retrato que pinta Paul Gauguin de su madre, y entonces tratamos o trato de explicar un poco, rebuscar de dónde viene todo eso y de cómo se forma su personalidad a partir un poco de lo que hemos contado, ¿no? De los comportamientos del abuelo y no solo de eso, sino, bueno, muchos hombres de la época, ¿no? De alguna manera también, no te digo que explica, porque claro, él es un personaje que ahora está muy cuestionado por Gauguin, por su relación con niñas cuando vivió en las islas de Tahití, ¿no? Entonces, quizá toda esta historia de su infancia en el Perú, que lo marcó mucho en lo artístico y también como persona, y la relación con su madre y todo eso, pues yo no te digo que lo explique, pero nos da unas bases para entender mejor un poco cómo era esta personalidad, ¿no?
Otra cosa que justamente has mencionado que es importante en la novela es la presencia del Perú. Sí, para mí era casi lo más importante, ¿no? Porque yo creo que fueron pocos años, 5 años más o menos, ¿no? Los que estuvieron ahí, cuando Aline, bueno, el marido de Aline, el padre de sus dos hijos, Clovis Gauguin, era también un periodista aguerrido, político, que con la caída bueno, él se vio obligado a huir de Francia porque temía ser arrestado. Entonces, decide que podía hacer un periódico en el Perú, también político, y apoyado por el tío abuelo, el don Pío Tristán, ¿no? Que también le interesaba tener un órgano, un medio de comunicación a la medida de su política, porque él era un hombre también muy poderoso y político. Pero él se muere en el camino y llega ella sola a Perú, viuda con 23 años, una hijita de 3 años y Paul Gauguin de añito y medio, ¿no? Entonces, pero ella tenía plata, un poco de plata, no te digo millonario, pero sí traía plata para invertir en ese periódico, ¿no? Entonces, pero es acogida por la familia peruana. Y entra el círculo que justo al año siguiente o poco tiempo después, el yerno de su tío abuelo, que es el que la acoge, es elegido presidente de la República del Perú. Con lo cual, ya como aprenderás, ¿no? Pues se movía en ese círculo, ella que llegó ahí, ¿no? Entonces, claro, ahí los niños pues eran como principitos, ella también vivía pues con lujos y entre pues la sociedad limeña de la época, que ya te la puedes imaginar, ¿no? La sociedad, digamos, más pudiente, pero también se daba cuenta de lo que pasaba, ¿no? No solo por el libro de Flora Tristán, sino por lo que veía. Para mí lo más interesante es que ella se aficionó, y eso también es cierto, a la colección, al coleccionismo de huacos y de textiles precolombinos, cuando en esa época realmente, bueno, hasta no tanto tiempo, ¿eh? Porque yo sé que hasta en el principio del siglo, bueno, o mediados del siglo XX, no mucha gente le hacía caso a los huacos, ¿no? A las cosas precolombinas. Entonces, ella sí ve un valor en eso y cuando se los lleva finalmente a Francia, siguen siendo parte importante de su vida, ¿no? Y yo creo que también parte de la formación de Paul Gauguin, que bueno, aprendió a hablar en el Perú y hablaba castellano. Y cuando llega allá casi no hablaba tanto francés y por supuesto le hacían bullying un poco. Entonces, yo creo que la estancia en el Perú los marcó a ella, a sus hijos, ¿no? Y por eso es importante también en el contexto de la novela, y por eso también hago no solamente la vida de ella, sino el contexto político, porque claro, estaba en casa del suegro del presidente de la República, ¿no? Ujú. Y hablando un poco ya digamos, de la escritura de la novela, ¿cómo te planteas la estructura? Porque podemos encontrar un arco, digamos, en la novela, ¿no? De hecho, la novela empieza con ya la muerte bueno, con un acto no celebratorio, digamos, Un un homenaje. homenaje a Flora Tristán, porque le habían construido los trabajadores, obreros de un montón de sitios. Ella escribió un libro que se llamaba La Unión Obrera, ¿ya? Que era una especie de propuesta precomunista, ¿no? De organizar a la clase obrera como clase en falansterios que eran como comunidades en las que compartían servicios y labores y todo eso. Entonces, bueno, empieza ahí cuando ella ya ha muerto, ¿no? Ujú. Y ella va, es un monólogo sobre la tumba de su madre, ¿no? Entonces, bueno, la novela, como te dije, la he reordenado en realidad hace el año pasado, ¿no? Porque yo quería que ella fuera un personaje contado por otras personas. Como yo quería que fuera secundaria, pues lo contaban su vida otras personas. Pero claro, la manera como está ahora, que yo creo que es la más adecuada, es
casi cronológica, ¿no? A partir de ese momento hasta que, bueno, no solo muere, sino que lo que pasa con Paul Gauguin después, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las ciudades marcan bastante la vida de ella, ¿no? Lo de Burdeos, que en realidad son apenas un fin de semana, si quieres, ¿no? Es el primer capítulo, luego lo de Lima, que son 5 años, Orleans, que es cuando regresan a Francia, y luego París, ¿no? Que es donde ella había nacido, donde nacieron los niños y donde finalmente desarrolla pues, los últimos años también de su vida, ¿no? Yo creo que las ciudades como escenario, entre las que está medio metida también Argelia, ¿no? Porque cuando ellos viven en Orleans, el tío Sisi, que era el hermano de Clovis Gauguin, cuando heredan de sus padres, pues viven todos juntos y él, ahí se mezclan un poco las memorias y las vivencias de Aline con las de este cuñado suyo, que también tiene un papel importante y cariñoso en realidad para la familia, ¿no? Ujú. Y una curiosidad, em, digamos que la novela empiece con este monólogo de Aline, que me parece brillante, muy conmovedor. Eh, ¿Lo tenías, digamos, en qué momento decides que es una buena decisión empezar con ese Pues monólogo? a último momento, Carlos. Ujú. Ya lo tenía escrito, ¿ah? Pero iba en otro sitio. Y Ajá, entonces, ya sabes que cuando, sobre todo, yo ya tenía novelas hace varios años. Y al final se la di a leer a un par de amigas que son buenas lectoras, aunque no pertenecen al mundo literario, que también es algo importante. Entonces, una de ellas, Mariana, me dijo, oye, esto es bien potente, ¿por qué no? Y me lo dijo ella, y dije, tienes razón, y ya lo puse, al César lo que es del César, ¿no? Y ya claro, a veces uno por tener tan cerca un texto y tanto tiempo, a veces sí, se te enciende ahí el foquito, pero a veces una buena lectura, que yo creo que todos los escritores ahora hacen, permiten que su libro o su manuscrito sea leído por otras personas, contribuyen a sacar la mejor versión posible, pues, ¿no? Porque una vez que entra a la imprenta ya ahí quedó, así ya no se puede cambiar. Así que yo estoy contenta ahora porque creo que sí, en efecto, yo cuando lo escribí sentí que era poderoso, conmovedor, pero como entrada yo creo que es muy... te mete directamente en un sentimiento y en un personaje, ¿no? ujú, Bueno, en dos, claro. en dos Sí, no, personajes. ajá. Claro, como inicio realmente resulta fantástico, ¿no? Ujú. Te Ah, me introduce alegro. ya en la historia de una manera más comprometida emocionalmente incluso, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Sí, vamos a ver, pues, porque ya sabes cómo son los libros, cobran vida ellos solitos y cuando la gente los lee y los comenta, pues es cuando realmente empieza su camino, su biografía, ¿no? Yo ya me he llevado una buena parte que ha sido el placer de la investigación y la escritura, porque me ha encantado escribirlo, pero y ahora pues lo apoyaré todo lo que sea necesario, pero queda en los lectores el que siga adelante, ¿no? Claro, digamos, ya toma su camino sola la novela. Sí, así Bueno, es. un poco para terminar, Fieta, eh, esta novela, como contabas, te ha tomado varios años, ¿no? Entre que ibas pensando, ibas investigando. ¿Qué proyectos tienes? ¿Estás en mente con algún proyecto nuevo? Bueno, esto está recién publicado y quiero pues acompañar un poco todavía este lanzamiento. Sí tengo en mente alguna otra novela, ¿no? Pero yo soy editora de la revista Ojo Dorado, que está sacando el Libna, y es un trabajo que me encanta y que hago con mucho gusto. Es una revista cultural que sale cada 6 meses en papel. Y bueno, esa parte del periodismo cultural
que he ejercido ya más de 35 años, ¿no? Es importante también para mí, ¿no? Es una forma de vida, ¿no? Y me mantiene, por supuesto, en contacto con artistas, creadores, escritores y escritoras del Perú y de otros países, con lo cual eso ocupa buena parte de mi tiempo. Pero sí, tengo en mente y más o menos desarrollada otra novela que no va a ser histórica, aunque sí basada en hechos reales. Ah, estupendo. Estaremos atentos entonces. Gracias, Fieta. Siempre es un placer conversar contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Lo mismo digo. Saludos.